A ver, se los vuelvo a compartir. Aquí estamos. Ajá. Y entonces ya habíamos avanzado a esta. Ok, aquí está. Y entonces decíamos, ¿verdad? Que precisamente esas enfermedades o accidentes vasculares cerebrales, que así se llaman, ¿verdad? Ay, se está moviendo mi... Ahí está. La forma como clínicamente se van a manifestar, pues claro que depende de la arteria que es obstruida por un coágulo. El coágulo puede haberse formado ahí mismo, entonces es un trombo, una trombosis cerebral. O pudo haberse formado en otro vaso sanguíneo periférico, ¿verdad? Y irse a ocluir una arteria encefálica. Y entonces, pues es una embolia. El resultado es el mismo en cuanto a que ya sea que el coágulo se forme ahí, ¿verdad? Inducido, por ejemplo, por una placa de ateroma de la arteriosclerosis. Recuerden que no nada más afecta a las coronarias, ¿verdad? La arteriosclerosis pues afecta también a la circulación cerebral y entonces eso, la placa de ateroma, pues es una superficie anormal para la sangre. La sangre en los vasos sanguíneos, recuerden que siempre debe de estar en contacto con ese tejido interno que es el endotelio. Y las características del endotelio, al menos hay 3 o 4 mecanismos que están constituidos por las características del endotelio para que los factores o mecanismos de la coagulación sanguínea no se activen. Entre ellos, muy importante, ¿verdad? Que esté íntegro el endotelio. Íntegro y que esté liso. Al estar íntegro quiere decir que no haya ruptura, porque el contacto del factor 12 de la coagulación, 12 romano, ¿verdad? Que así se llama Ageman o factor de contacto. El contacto de esa proteína, que es un simógeno, es un precursor, con una superficie diferente del endotelio vascular, lo va a activar. Y a partir de ahí se va a venir la cascada del mecanismo de coagulación por la vía intrínseca que se llama, y se va a formar un trombo ahí. Se va a formar sin lugar a dudas. Lo mismo que ocurre en las coronarias. Y entonces fíjense aquí en estas imágenes laterales. Muy diferente. Si el paciente de repente, inclusive hasta pudo quedar inconsciente. ¿Por qué? Porque cuando se obstruye un vaso sanguíneo, pues los tejidos que son irrigados por esa rama de arterial quedan, ¿verdad? Con una reducción del flujo muy comprometida. Quedan con una isquemia cerebral. Y si es una trombosis en una rama de las iniciales, de las más grandes, de cualquiera de las cerebrales, media, anterior o posterior, pues entonces imagínense la zona del encéfalo, ¿verdad? Que va a quedar con isquemia. Entonces, el ictus por el émbolo, por el coágulo, ¿verdad? Por supuesto que va a producir la oclusión o suboclusión, pero muy comprometedora para la circulación, y eso va a llevar a una isquemia. Y dependiendo, ¿verdad?, de inclusive la zona que entra en isquemia, pues el paciente puede perder la conciencia, quedar en estado de coma, y cuando se despierte puede tener manifestaciones agregadas dependiendo de la lesión. Imagínense que el paciente se despierta del coma y tiene alteraciones visuales, es decir, alteraciones de la campimetría. Imagínense que tiene una hemianopsia homónima, homónima o bitemporal, ¿verdad? Bueno, pues para eso necesitamos conocer la fisiología visual, ¿no? Bitemporal significa que el campo visual normal, cuando vemos al frente, lo que alcanzamos a ver a los lados es 180 grados. Es muy buen campo visual. Claro, los arácnidos nos ganan. Los artrópodos, muchos de ellos su campo visual pues es mayor que el nuestro, por eso cuesta tanto trabajo matar a los arácnidos. Cuando nosotros creemos que ahí le vamos a aventar la mano o algo,
pues ellos corren, ¿verdad? Porque pues, nos alcanzan a ver la amenaza. Nosotros no tenemos ojos atrás. Entonces, 180 grados. Hemianopsia bitemporal quiere decir que la mitad del campo visual exterior, ¿verdad? Es la temporal. La mitad interior es el campo nasal. Entonces, bitemporal significa que el campo visual se va reduciendo. Hagan de cuenta como esas cosas que les ponen a los caballos aquí en los ojos como para que caminen nada más hacia adelante. Homónima, ¿verdad? Quiere decir que se pierde el campo visual del mismo lado para los dos ojos. Entonces, heterónima es, se pierde el campo temporal del ojo izquierdo y el campo nasal del ojo derecho. Y todo eso pues tiene su explicación en las vías visuales, ¿verdad? Porque resulta que ustedes saben que los nervios ópticos que salen de la retina, de los globos oculares, se van a entrecruzar en una estructura que le llamamos el quiasma óptico, que está por delante del infundíbulo del tallo hipoficial. Y entonces no se cruzan completamente. Todo eso, por eso necesitamos estudiar la fisiología visual. Entonces, imagínense que el paciente no tiene problema visual, ¿sí? Pero el paciente tiene hemiplegia, y no me voy a detener a explicar eso porque ya sabemos que es hemiplegia. Y hemiplegia izquierda o hemiplegia derecha, ¿sí? Imagínense que no tiene ni alteración visual, ni alteración motora, pero tiene afasia, fíjense. Y ustedes vayan ubicando en estas imágenes laterales del encéfalo. Por supuesto que si las alteraciones son visuales, pues seguramente que arteria o el campo, el campo irrigado, ¿por qué arteria? Es el que está comprometido. Pues no va a ser, ¿verdad, Jailene? ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, sería la arteria cerebral media. La arteria cerebral media. Esa es la respuesta de Jailene. ¿Y ustedes? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ok, recuerden dónde está, ¿verdad? Donde no lo hemos visto, pero lo vimos como ejemplo, ¿verdad? Cuando veíamos las áreas de asociación de la corteza cerebral. Entonces, la corteza visual están las áreas primaria y secundaria, 17 y 18 de Brodmann, cerca de la cisura calcarina, rodeándolo. Entonces, ¿dónde está la cisura calcarina? Pues en lóbulos occipitales. Entonces, ustedes fíjense si la media llega hasta la cisura calcarina. Y luego la media, vean hasta dónde sube sus ramas terminales, ¿verdad? Hasta dónde. Y ahí, si lo alcanzan a ver bien, pues llega a lóbulos parietales. Entonces, si el lóbulos parietales, acuérdense qué área funcional de corteza está ahí, ¿verdad? Y si es lóbulos frontales, pues ahí me está diciendo, ¿verdad? Ramas terminales de la... Ay, ¿quién sabe por qué me está moviendo? Ya. De la... ¿de qué arteria? ¿Es la media? ¿Es la anterior? ¿Es la posterior? Pues esos son los ejercicios que tenemos que saber, ¿verdad? Fíjense en dónde está el encéfalo a la mitad, en la figura de abajo, ¿verdad? Y ahí tenemos otra vez lóbulos occipitales. Entonces vean, ¿verdad? ¿Cuál arteria llega hasta la cisura calcarina? Y vean la cerebral anterior. Entonces, todo eso, jóvenes, habla, ¿verdad? De que en neurología, conociendo la neuroanatomía, la neurofisiología, pues a partir del cuadro clínico uno puede tener un diagnóstico muy cercano a la realidad, a la certeza, ¿verdad? Y seguramente si el paciente tiene una afasia, bueno, ¿de qué tipo? Pues vamos a poner los dos ejemplos que conocimos, ¿verdad? No son los únicos, pero fueron los que utilizamos como aplicaciones clínicas. Lesión del área de Broca.
Entonces, el paciente, ¿qué va a tener? Si es el área con la cual formamos nuestros movimientos para hablar bien, es una fascia motora. El paciente empieza a hablar, pero las palabras no se oyen normales. La fascia motora entiende lo que le estamos preguntando. De hecho, nos puede escribir bien la respuesta, pero ahora que habla, no. Entonces yo me tengo que acordar dónde está el área de Broca, qué área de Brodmann es, en qué lóbulo está, ¿verdad? Y seguramente eso no va a estar irrigado por la arteria cerebral posterior, porque pues ahí estamos viendo la cerebral posterior a qué lóbulos va, ¿verdad? Y si la fascia ahora afectó al área de Wernicke, bueno, pues es que también a estas alturas ya tengo que identificar qué área de Wernicke es el área interpretativa general. Entonces, el paciente puede hablar, pero va a tener problemas de comprensión, tanto de el lenguaje oído, ¿verdad? De la palabra escuchada, como de la palabra que está leyendo. Problema de comprensión. Entonces, ¿dónde está el área de Wernicke? ¿En qué lóbulo está? Y hay que ver, pues seguramente tampoco va a ser la comunicante, la cerebral posterior. ¿Sí? Pues de ahí sacamos los ejemplos. Ay, que ya se acabó. Ah, pues sí, miren, es que esta es la última imagen y yo a fuerza quiero ponerles más. Pues se va a acabar esta primera parte. Ahora que regresamos con un par de minutos para algunos comentarios que quieran hacer, dudas, y nos vamos a nuestro siguiente capítulo, que es el 8, ¿verdad? Sistema nervioso. Muy bien, jóvenes. Pues les vuelvo a, y veo que ya están todos. Gracias, Lili. Voy a volverles a compartir para ver si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer en relación a este punto de aplicación clínica. Recuerden que aunque estas figuras son de Bear, ¿verdad? Y este es del libro de Gray, en el libro de Guyton, estos contenidos del capítulo 7 son o los encontramos en el capítulo 62. Ahí en el capítulo 62 está un recuadro de aplicación clínica que tiene que ver con el ictus y lo que estamos comentando, ¿verdad? Ahorita. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer para ahora irnos al capítulo 8, el sistema, la fisiología del sistema nervioso autónomo. Bueno, vamos en este mismo programa, porque aquí puse los dos temas, ¿verdad? Nada más déjenme avanzar hacia atrás. Y ahora tenemos esto, ¿sí?
Es el último capítulo. Es el sistema nervioso autónomo y tenemos 4 temas para trabajar. El primero de ellos, como siempre, ¿verdad? Es la anatomía fisiológica y la organización general del sistema nervioso autónomo. Cuestiones que muy seguramente, ¿verdad? Ustedes ya las conocen. Es tan solo un repaso más para consolidar nuestros conocimientos sobre esta división esta parte del sistema nervioso en general. En nuestra guía de estudio, pues tenemos, ¿verdad?, que los contenidos referentes a la organización general, pues tienen que ver con qué funciones controla el sistema autónomo. ¿Quién nos puede contestar eso? Sherlyn, te oímos. Sí, va a controlar la mayoría de las funciones viscerales del cuerpo, la regulación de la presión arterial, motilidad digestiva, el vaciamiento de la vejiga urinaria, temperatura corporal, etcétera, entre otras funciones. Ok, entonces ahí tenemos, ¿verdad?, que su campo de acción es muy grande porque pues este tipo de nervios, los que forman al sistema autónomo, aunque no esté ahí, ¿verdad?, pero ¿quién nos puede contestar qué tejidos son sus efectores? ¿Arturo? Sí, doctora, sería músculo liso, tanto visceral como pues de los dos sanguíneos y vascular y las glándulas, doctora. Y eso es correcto, ¿verdad? Entonces, cualquier víscera hueca, como ya lo había comentado Sherlyn, ¿verdad? De sistema digestivo, pues todo. Sistema respiratorio, pues desde el tráquea, ¿verdad? Laringe más, ¿verdad? Hasta los bronquiolos, no los respiratorios, pero sí los terminales, ¿verdad? Que tienen músculo liso bronquial. Sistema reproductor, pues claro, ¿verdad? Tenemos conductos diferentes en el hombre, tenemos en la mujer, ¿verdad? Pues el músculo liso uterino, trompas de falopio, tenemos vías urinarias en ambos, ureteros, vejiga, el detrusor, acuérdense, es músculo liso. Entonces, todo músculo liso, sin importar la víscera en donde esté, el músculo liso vascular, ya lo decía ahorita Arturo, ¿verdad? Entonces, su campo de acción es muy extenso, ¿verdad? Regula el funcionamiento de las vísceras que poseen músculo liso y también, obviamente, glándulas. Y glándulas tanto endocrinas como exócrinas. Entonces, sí, tiene un campo de acción. Brenda, tú levantaste la mano. ¿Nos quieres compartir lo que ibas a comentar? Sí, doctora, le piqué por error, pero algo que podría comentar es que este sistema nervioso autónomo se va a activar sobre todo pues a partir de centros situados en la médula espinal, el tronco del encéfalo y el hipotálamo, aunque también decía que podría ser por la corteza límbica. Y eso, fíjense qué importante porque ya Brenda nos apoyó con esta diapositiva. ¿Verdad? Resulta que hay un control encefálico de las neuronas que forman a los nervios autónomos, porque ellas no son autoexcitables, ¿sí? Muy bien. La última pregunta, ¿quién la puede contestar? Los componentes, ¿verdad? Y cómo son las respuestas de este sistema. ¿Son rápidas? ¿Son lentas? ¿Quién nos puede leer sus respuestas? A ver. Bueno, tenemos a Brenda, Arturo. ¿Los demás todavía siguen en clase? ¿Jóvenes? Cassandra. Muy bien, Cassandra. Ya sacaste el honor del grupo. A ver, Cassandra. Pues en los componentes, el Gaito mencionaba que era el primer componente el sistema nervioso simpático. Ajá. Y el segundo el sistema parasimpático. Y creo que también preguntó de las respuestas. Ajá. Mencionaba que el tipo de respuestas eran rápidas e intensas.
Exactamente, ¿verdad? Y entonces, al ser sistema nervioso, pues las respuestas siempre van a ser respuestas rápidas. Y no se diga aquí, ¿verdad? Puesto que está regulando y lo va a hacer, ¿verdad? Aunque muchas veces no se convierte en el principal control, pero va a haber, ¿verdad? Un control muy importante de vísceras, inclusive de órganos vitales como el corazón, ¿verdad? Claro está que el control nervioso de la función del corazón no es lo más importante, pero sí funciona. ¿Alguien más quiere leernos su respuesta o quiere compartir algo de esto? Bueno, vamos a ver cómo en la siguiente diapositiva tenemos las dos divisiones. Arturo, volviste a levantar la mano y Brenda también. Les doy la palabra. Bueno, yo quería comentarle, doctora, que pues en algunos libros se menciona también al sistema nervioso entérico como parte del sistema nervioso autónomo. Sí, es cierto, ¿verdad? Nosotros lo vamos a dejar ahorita por la paz. No quiere decir que no lo vayamos a ver y gracias por recordarnos, Arturo, sino que eso es parte de un contenido que lo vamos a ver en la unidad 7 en fisiología digestiva, puesto que es la inervación intrínseca, ¿verdad? La inervación intrínseca de glándulas y del músculo liso en sistema digestivo, ¿verdad? Y por supuesto que tiene relación con el sistema autónomo, puesto que el sistema digestivo todo tiene inervación autónoma, ¿verdad? Brenda, también te oímos. Ah, sí, doctora. También el libro nos mencionaba que estas respuestas iban a ser rápidas de 3 a 5 segundos y que inclusive duplicaba la frecuencia cardíaca y de 10 a 15 segundos también duplicaba la presión arterial. Fíjense, es importante, jóvenes, porque lo que vamos a ver ya en la unidad 4, que empezamos mañana, ustedes ya tienen el programa, vamos a ver cómo dijéramos, automatismo, la autoexcitabilidad del miocardio es una propiedad fundamental. El miocardio se excita solo tiene mecanismos moleculares, de canales iónicos, de flujo de iones para generar sus potenciales de acción. Pero, ¿verdad? La actividad eléctrica y mecánica del miocardio tiene varios tipos de controles. El más importante no es el nervioso, es la autorregulación. Es una regulación intrínseca que se da por dos mecanismos, véanlo en su programa, ¿verdad? Ahí está. Dos mecanismos de regulación local, que es uno, ¿verdad? La ley de Frank y Starling. Ya veremos de qué se trata. Y el otro, un reflejo nervioso, que es un reflejo que se puede llamar de la aurícula derecha o con el apellido de quien lo detecta, que fue Banbridge. Entonces, el reflejo de Banbridge, ¿sí? Pero sin lugar a dudas que el control nervioso sobre la actividad es la que Brenda nos está comentando ahorita. Un fuerte estímulo simpático en segundos te duplica la frecuencia cardíaca y te eleva la presión arterial. Un fuerte estímulo vagal no nada más te va a llevar a bradicardia, a disminución de la frecuencia cardíaca, te puede parar al corazón. Entonces vean la importancia de este control. No será el más importante, pero lo utilizamos cotidianamente y puede poner en riesgo al paciente porque no es lo mismo la taquicardia del examen, ¿verdad? Que sabrá Dios qué preguntas ahí difíciles nos vaya a poner. No es lo mismo, ¿verdad? A una taquicardia paroxística. La taquicardia del examen, ojalá no la desarrollar el estrés. Y entonces no tendríamos por qué tener taquicardia. Que viene el examen, pues que venga. Ya lo sé, desde que empiezo cualquier curso sé que va a haber exámenes. Lo que sé, acuérdense que esa es mi confianza. Lo demás, al contrario, recuérdense, ¿verdad? Que necesitamos un entorno de confianza, de seguridad, de autocontrol. Es una taquicardia de 100, a lo mejor 90 por minuto.
unos 160, 180, 200 por minuto, el corazón no puede mantener eso mucho tiempo, por supuesto que no, ¿verdad? Puede caer en paro cardíaco, entonces es una urgencia médica. Y un fuerte estímulo vagal, pues es otro urgencia. Entonces, claro que tenemos que saber cómo funciona, ¿verdad? Cómo funciona esto para prevenir las alteraciones, ¿verdad? Y saberlas resolver. ¿Qué tenemos? Tema 2, división simpática. Y el tema 3.2 y 8.3, división simpática y parasimpática. Como son complementarios y en muchas cuestiones opuestos, pues lo vamos a ver como un análisis comparativo para estudiar. Aquí esta figura, ¿verdad? Nos está diciendo desde el libro de Silverton, esta no es comparativa. Esto es lo que en el programa corresponde para que lo identifiquen organizando que los nervios del sistema autónomo, tanto nervios simpáticos o parasimpáticos, se forman con la participación de dos neuronas. La primera de ellas, el soma, siempre. ¿En qué parte? Pues eso es lo que le da sinónimo a cada división. Le da sinónimo y ahorita lo vamos a ver. El axón de esa neurona, que no se le llama neurona de primer orden o primera neurona. Eso de primera llama preganglionar. El axón, fíjense la figura lo que está diciendo, hace sinapsis en donde se encuentran las segundas neuronas que forman, y como es un grupo de neuronas a nivel periférico, pues se le llama ganglio, pero no basal, pues eso ya lo vimos, eso es del encéfalo, es ganglio, tampoco linfático o autonómicos, como está ahí, ¿sí? Y vean cómo el axón de esa neurona que se le llama postganglionar es el que va a hacer sinapsis con el tejido blanco. Es ese nervio, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de nervios simpáticos o parasimpáticos, estos van a estar formados por los axones de la segunda. Lo expreso para que lo entiendan. Es la neurona postganglionar. ¿Qué tenemos que saber? No, pues eso no es suficiente. Ahora sí, el análisis comparativo. Tenemos que saber, ¿verdad? ¿Cuál es el neurotransmisor y cuáles son los receptores sobre los cuales van a actuar los neurotransmisores, lo cual es bastante que aprender, pero lo bueno es que ustedes ya tienen un buen adelanto. Entonces, en estos últimos minutos, este es un buen resumen. Y fíjense el análisis nervios parasimpáticos. Y si empezamos por localizar a las neuronas preganglionares, ¿quién nos quiere contestar? ¿En dónde se localizan las neuronas preganglionares? De los nervios simpáticos o de la división simpática. Irene y a Carlos. Muy bien. Entonces, a ver, ya dije María José, Lili, Jailene y Carla. ¿Qué oímos? Sí, la localización de las neuronas preganglionares se localizan en el asta intermedio lateral. Eso es correcto. A ver, Lili, ¿tú qué Sí, puedes bueno, decir? también podría agregar que sus fibras van a ir por una raíz ventral y se van a ir hasta llegar a los nervios. Ajá. Y Carla, también te oímos. Lo que Gracias, yo puedo agregar sería que en la división simpática van a ser en
los segmentos de T1 a L2, mientras que en el parasimpático pues serían del S2. Fíjense qué importante, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vamos a utilizar? Pues los esquemas de los libros. ¿Dónde estoy? ¿Dónde debí haber 61 de Guyton? Estas son figuras del PDF que ustedes y yo tenemos. Fíjense lo que oímos de sus compañeras. Columnas intermedio laterales. Bueno, pues fíjate la figura 2 del capítulo 61. Ahí te está recordando la letra H, la sustancia gris. Ya no te lo recuerda porque se supone que tú lo sabes, ¿verdad? Que hay astas posteriores y astas anteriores. Y la zona que queda entre as, intermedio laterales. Algunos autores le dicen intermedias, pero el nombre más completo es intermedio laterales. Ahí en esa zona están los somas de las neuronas preganglionares, en los nervios simpáticos. Ahora, no es completo, segmentos, pues tengo que saber de qué segmentos medulares, o dicho de otra manera, en qué. Y ya lo escuchamos de sus compañeras. Vean la figura del lado izquierdo, pues es la número 1 del capítulo 61. Ahí está T1 a L2. Algunos autores dicen hasta L3, pero lo más común es L2 y ahí lo vamos a dejar. Entonces, ahora sí la respuesta está completa, ¿verdad? En este diagrama de flujo que tú puedes hacer como un instrumento, un organizador preganglionar de los nervios simpáticos, ahora sí contestas, ¿verdad? De acuerdo a esto, astas o columnas intermedio laterales, pero a la hora que lo repites tú, pícala en tu médula, en la médula de los demás. Por eso, jóvenes, el sinónimo que tiene la división simpática, pues es ese que oímos, división tóraco-lumbar. Tóraco-lumbar, ahí está, ¿verdad? Ahora fíjense en el parasinguias, que la neurona preganglionar está en el sistema nervioso central. Jóvenes, otra vez, para terminar la clase, ¿quién participa? ¿En dónde? ¿En dónde está ubicada esa preganglionar de la división parasimpática? Carla. Ajá. A ver, te oímos, Carla, luego a Chirel. Sí, igual van a estar en el asta intermedio lateral, pero de los segmentos S2 a... Ok, muy bien. ¿Tú, Chirel, qué nos compartes? Sí, como esta división simpática se localiza en la división toracolumbar, esta será cráneo-sacra. La parte craneal, pues abarca los pares craneales 3, 8, 9 y 10, 3, 7, 9 y 10, y de la médula espinal los segmentos S2 y S3, y a veces... Muy bien, ¿verdad? Pues esto que contestaron ahorita Carla y Chirel, jóvenes, es la figura 3 del capítulo 61, con lo cual terminamos. La división parasimpática se denomina el sinónimo cráneo-sacra, así como la simpática tóraco-lumbar. Lo que nos está diciendo ese nombre es la localización de las neuronas preganglionares. En la es porque también las neuronas están en las columnas intermedio laterales de los segmentos, pues ahora sacros. Y sobre todo los intermedios de S2 a S4, perdón, de S2 a S3 sobre todo, pero como está aquí, abarca S4, inclusive S1 en ocasiones también. ¿Sí? Entonces, la parte cráneo
cráneo, pues quiere decir que ya no está en médula, pues es cránica. Y esa área encefálica, ¿verdad? Pues ni más ni menos que lo tenemos en el tallo cerebral. Y ahí tenemos, como bien lo dijo Chirel, el par 3, y yo tengo que saber qué nervio es. Son los craneales. El par 9, tengo que saber cuál es, y el 10, cuál es. Entonces vean cómo, ¿verdad? Estos pares van a inervar los efectores correspondientes. Vean cómo el par 10, y con esta oración, los nervios neumogástricos o vagos. Muchas veces a la inervación parasimpática se le da como sinónimo el nombre de vagal. ¿Quién está inervando estas vísceras? Sean observadores y cuidadosos. Nosotros podemos utilizar eso, sinónimo de inervación parasimpática vagal, siempre y cuando sean vísceras heces, ni siquiera de pelvis, y menos de la cabeza. No puedo decir, ¿verdad?, que mis músculos ciliares, que el iris, que las glándulas lagrimales, nasales, salivales, o sea, no sube inervar estas estructuras, ¿sí? El vago desciende y inerva vísceras torácicas y abdominales, no pélvicas. Vean la figura, ¿verdad? A través de esos nervios pélvicos son los que inervan. ¿A quién? Pues ahí está la figura, la parte final del colon descendente, asa, sigmoides, recto, el esfínter anal, la vejiga, el tercio. Fíjense qué maravilla, ¿verdad? Jóvenes, se nos acabó el tiempo, una disculpa porque nos pasamos, ¿verdad? Mañana terminamos esta inervación para tener disponible nuestra guía. Muy buen día, buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. A ustedes. Hasta luego.